el caso de las neuronas anorexigénicas, lo que van a detectar pues van a ser aquellas moléculas que indican que ya estamos alimentados, que van a ser principalmente, o que vamos bien de energía, ¿no? La leptina, que es una molécula liberada por los adipocitos, por las grasas, y la insulina, liberada por el páncreas en un momento postprandial, ¿no? Después de comer. La diferencia fundamental entre ellas es que la insulina se podría considerar un reflejo corto que tiene que ver con la alimentación, o sea, la insulina la vamos a liberar desde las fases iniciales de la alimentación, y la leptina sería un reflejo más a largo plazo que va a estar presente cuando son situaciones ya pasado a la alimentación en la que no hay tanta presencia de insulina o de glucosa en sangre. En cualquier caso, lo que van a hacer estas moléculas es activar la generación de este POMC, que luego se va a convertir en MSH, por ejemplo, y que va a activar conductas relacionadas con la saciedad a través de los diferentes núcleos. De hecho, receptores de leptina también vamos a encontrar en el centro de la saciedad, así que en presencia de la leptina de las grasas o de la insulina cuando ya hemos comido, vamos a activar todo nuestro sistema anorexigénico. Entonces, Ozempic está funcionando como un agonista de GLP-1, ¿vale? De GLP-1, una hormona intestinal que se produce pues, cuando el intestino está funcionando. Tenemos receptores de GLP-1 en las neuronas anorexigénicas, también tenemos receptores de GLP aquí, receptores de GLP en el centro de la saciedad. Entonces lo que está haciendo GLP es activar centro de la saciedad, neuronas anorexigénicas que a su vez activan el centro de la saciedad o que activan a las hormonas que también inhiben el apetito. Por eso esta función que tiene de reducir el hambre, reducir el apetito.